tardes, bienvenidos a nuestro séptimo capítulo de Debates Tú Decides 2023 de este nuevo proceso constituyente con miras a las elecciones del próximo 7 de mayo. Falta muy poquito, está de a poco subiendo la temperatura, por supuesto, en esta elección, y hoy vamos a tener las posturas de dos candidatos a consejeros de distintas circunscripciones. Vamos a partir saludando a Andrés Palma, candidato de la DC por la región metropolitana, quien compite por el pacto Todo por Chile. Es economista, académico, exministro, exdiputado y lideró también la reforma educacional de la expresidenta Michelle Bachelet, que terminó con la gratuidad de la educación. ¿Cómo está, Andrés? Muy bien, muy animado de este programa, de esta oportunidad de conversar del proceso constituyente. De este debate, claro que sí. Y también estamos con Patricia Sanzana, ella es candidata de la UDI por la región de los Lagos, quien postula además por el pacto Chile Vamos, llamado Chile Seguro. Es abogada, especialista en Derecho Constitucional, ex superintendente de Educación por la región y ex candidata a convencional. ¿Cómo está? Bien, gracias a ustedes por la invitación y feliz de poder visibilizar una candidatura de regiones. Fue candidata al proceso anterior y no resultó electa. Monito porfiado somos las mujeres, aquí estoy de nuevo. ¿Usted no se tentó con participar en el proceso anterior? O sea, uno siempre se tienta, pero pensaba que había gente que podía sacar más votación que yo y les dejé la pasada. Bueno, al final, sin quererlo verlo, quizás sin quererlo sin quererlo haber planeado, ahí está bien dicho, sin quererlo haber planeado, bueno, se mantuvieron al margen de un proceso que finalmente fracasó. Sí, así fue, y fracasó rotundamente, así que ahora no tenemos derecho a fracasar. ¿Y usted? Yo no me mantuve al margen. La ¿Estuvo verdad activa? Que sí, junto a candidatas de todo Chile, que no llegamos a la convención, armamos una organización que se llamó, que buscó seguir presente en el proceso, y de hecho fui a exponer a la convención más complicada, Andrés. ¿A la de educación? A la de medio ambiente. Ah, medio ambiente. Sí. Otra complicada y que de hecho ahora en el proceso, además de redacción de normas por parte del comité de expertos, todavía no se aborda a cabalidad. Hablemos un poquito del contexto que está viviendo Chile, y es importante conocer su opinión también en esto que ha sido una verdadera avalancha de crímenes y de crímenes que han afectado a Carabineros. Sin duda los últimos días, particularmente las últimas 3 semanas, han estado marcadas por ataques a Carabineros, lo que ha cruzado el debate político. Me gustaría saber su opinión respecto de si la Carta Magna, la nueva Constitución, debiera consagrar cosas que se están consagrando a través de ley. Hagamos el ejercicio, ¿no? Independiente del tema normativo. Me gustaría saber su postura primero, si efectivamente debiese haber mayores garantías en el legítimo uso de la defensa de Carabineros, de las policías y de las Fuerzas Armadas en la Constitución. Patricia. A ver, estamos en un rango legal en este minuto aprobando todas esas materias que usted está mencionando. Creo que llegamos tardíamente porque finalmente lo que ha fallado es el Estado. Por algo el Estado tiene el monopolio de la fuerza. No es por casualidad. Es porque tiene el deber de mantener el orden público, la seguridad y dar tranquilidad a los ciudadanos. Y eso, de cara a este nuevo fenómeno delincuencial, ha fallado. Como que llegamos siempre tapando hoyos y no logramos que la solución se anticipe. Por ejemplo, el sistema carcelario es un temazo que no se ha abordado en profundidad, porque no hay segregación de los reos y se transforma en lo que ustedes mencionan siempre en las notas de prensa, en un espacio para aprender a delinquir. Pero también yo diría, haría un punto político contingente, porque definitivamente yo creo que falta alguien con fuerza potente para liderar este proceso, y creo que el gran problema que ha tenido el gobierno tiene que ver con que hubo un discurso muy distinto del que tiene ahora. Prueba de ello es que está empujando un ministerio de seguridad que no estaba en su programa de gobierno. Y que era parte del gobierno del presidente Piñera. Para su parecer, ¿debiese haber una consagración o subir a rango constitucional la mayor dotación del uso de la fuerza para Carabineros en la Constitución? No, yo creo que eso no es tema de la Constitución. Lo que es tema de la Constitución es que los únicos que deben portar armas en la vía pública son la fuerza pública establecida en la Constitución. La Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile y, en su caso, el Servicio de la Armada, la Policía Marítima, que atiende las costas. Nadie más puede portar armas en la vía pública, y eso debe estar consagrado en la Constitución firmemente. En el contexto del orden público también, por supuesto. Pero en todo contexto, o sea, no hay razón para que
personas que no son los autorizados por la Constitución a otorgar la seguridad a la población porten armas en la vía pública. No hay razón. Y debiéramos de asentar en ese principio, que es el mayor respaldo que se puede entregar a Carabineros, el mayor respaldo que se puede entregar a Investigaciones y a la Policía Marítima, asentar ese principio firmemente en la Constitución. El resto de las materias son materias, como decía Patricia, materias legislativas que yo me alegro que en este momento, en este tiempo, estamos coincidiendo como país, cuando durante mucho tiempo hemos utilizado este tema como en la pelea chica. Hoy día estamos coincidiendo en este país que hay que hacer algunas cosas que van a significar recursos. Por ejemplo, lo que estaba diciendo Patricia de segregar las cárceles. No puede ser que en un mismo recinto carcelario, en la habitación 1 estén los primerizos, en la habitación 2 estén los condenados en 3 oportunidades. Sí, y de hecho ya se está hablando de esta realidad, ¿no? Y en el proceso anterior se habló mucho también del tema de las cárceles y de la operación o funcionamiento más bien de los privados también en las cárceles. Se discutió mucho. ¿Cuál es su postura, Andrés, sobre la participación de privados? Porque alguien en algún minuto va a tener que asumir que las cárceles que tenemos actualmente ya no dan abasto para la cantidad de delincuentes que están, bueno, que el sistema está considerando, y ahora también con las prisiones preventivas, por ejemplo, para los extranjeros que no porten con identificación. Bueno, ¿el rol de los privados debe participar? Yo soy seguidor del líder chino que dijo que no importa el color del gato, lo importante es que case ratones. Si necesitamos construir cárceles y las cárceles tienen que construirse de una manera concesionada, siempre tiene que ser la determinación del funcionamiento interno de Gendarmería, dependiendo del Ministerio de Justicia, pero quien construye el recinto y las características del recinto, ¿A usted no le genera complejo? A mí no me genera complejo. ¿Y usted? Sí, coincidimos, pero eso porque es parte de una convicción, de un principio mucho más amplio que tiene que ver con que el Estado no lo puede hacer todo. Y prueba de eso es lo que estamos ahora. Entonces, si se tiene que construir, y eso significa una colaboración público-privada, bienvenido. Pero complementando lo que decía Andrés, a mí me parece importante también, y ese es el gran problema que tenemos como candidatos, todos, es la desafección que tiene la gente con el proceso, porque ve que las soluciones no llegan. Ese es el gran desafío del proceso constituyente, entregar soluciones políticas a los problemas concretos de la gente. Y a mí me parece que sería muy importante agregar en rango constitucional una entidad que dé cuenta de la defensa de las víctimas. Llámelo Fiscalía, Ministerio de las Víctimas, como se llame, pero eso tiene que estar. Ahora, por lo menos en lo que han propuesto también el comité de expertos, que deben entregarle el proyecto a los consejeros constitucionales, ya está establecida la Defensoría de las Víctimas. ¿Le parece un tema pendiente quizás, que quizás el proceso anterior no consideró? Absolutamente, absolutamente, porque habían posturas muy ideologizadas, ya sabemos por qué fracasó la anterior convención. Y yo agregaría que eso es justo y necesario, como uno podría recordar. Pero las víctimas tienen que tener representación, y además hay otro tema. El Estado se ve como que no cumple con este deber de cuidado, y a mí me parece que eso tiene que ser exigible constitucionalmente. Cuando el Estado falla con el deber de seguridad, por ejemplo, pudiendo acusar constitucionalmente al fiscal nacional. Ya, pero de esa manera exigible, o porque también, y pensando siempre lamentablemente en la comparación que tenemos más próxima, ¿no?, que es el proceso anterior, muchos hablaba de que la gran garantía de derecho, o lo que se estaba explicitando en el texto, de una u otra manera podía dotar a aquellas personas de que consideraran que sus derechos establecidos en la Constitución no se respetaran, podía demandar al Estado. Y el tema de la seguridad, garantizarla también a través de una carta magna, ¿no puede generar también esa complicación para el Estado? Sin duda la va a generar, porque yo espero que se establezca el derecho a la seguridad y que se pueda recurrir contra el Estado a partir de un derecho a la seguridad. ¿Y cómo se podría hacer eso? ¿Con demandas? Con recursos de protección, ¿ya?, como se está establecido en la Carta actual, ampliando el espacio del recurso de protección al derecho a la seguridad. Eso a mí me parece que es del todo razonable. Hay derechos que están en la actual Constitución mal defendidos, y uno de los derechos que está mal defendido es el derecho a la seguridad, que en realidad en la actual Constitución no aparece el derecho a la seguridad, y yo creo que en la Constitución debe estar el derecho a la seguridad personal, el derecho a la seguridad del libre tránsito, el derecho, en fin. ¿Y cómo el Estado podría garantizarle la seguridad a todos sus ciudadanos?
a través de eficientes policías. Esa es la tarea ¿Mayores de las atribuciones policías. también? Yo creo que las atribuciones de las policías están, ¿ya? No veo que haya en materia de atribuciones algo radicalmente ausente, ¿ya? Y por lo tanto, lo que necesitamos es que las policías sean más eficientes en garantizar la seguridad. Hoy día vemos un tema de seguridad que es un tema nuevo. Las bandas de narcotráfico, las bandas de tráfico de personas, las bandas de tráfico de madera, las bandas de tráfico de peces son un delito o una estructura delictiva nueva para la cual, por ejemplo, las policías no están preparadas y tenemos que innovar en materia de formación policial, de estructura policial, para poder enfrentar a estas instancias que son muy profesionales, muy complejas y que nos están llevando a una situación que no queremos. No solo es crítico la muerte de los 3 policías en estos días, sino que ayer y anteayer en 2 lugares distintos, en Quilpué y en Batuco, si no me equivoco, personas llegaron en vehículos armados y dispararon contra celebraciones, dejando a 4 personas muertas en un lugar y a 3 personas fallecidas en otra. El problema entonces de la policía no es que no tenga las atribuciones, es básicamente que el tipo de delito que se está cometiendo en Chile supera su preparación. ¿O tiene que ver también algo con lo que mencionaba también Patricia, respecto de el respaldo político que también en algún minuto se discutió sobre las policías? ¿Para qué vamos a repasar también lo que dijo en algún minuto, bueno, el presidente Boric cuando era diputado, junto con los otros diputados del Frente Amplio respecto de las policías? ¿Cree que también algo influye ahí? El contexto fue totalmente distinto. Fue un contexto de fuerte represión policial a la manifestación ciudadana, y en esa represión policial a la manifestación ciudadana se cometieron al menos excesos o hubo instrucciones que sobrepasaron lo que debía ser el comportamiento policial. No es casual que en ese momento el prestigio de las policías, bueno, también por el Paco Gate, ¿no es cierto?, haya venido al suelo. La situación de corrupción. La situación de corrupción de la policía. Entonces, el conjunto facilitaba un juicio crítico sobre las policías. Pero hoy día el tema es que tenemos que respaldar a las policías, pero a las policías para que actúen frente al nuevo escenario criminal requieren una modernización, requieren un trabajo de inteligencia y requerimos modificar algunas normas legales que son fundamentales. Por ejemplo, el secreto bancario. El secreto bancario es fundamental para poder combatir a las bandas de narcotráfico, a las bandas de tráfico en general, porque en algún momento tienen que blanquear el dinero. Y manteniendo el secreto bancario nunca nos enteramos de esos procesos. No concuerdo con algunas de las cosas que dice Andrés. Bueno, respecto del punto político, yo creo que hay un viejo adagio que dice que uno es dueño de su silencio y prisionero de sus palabras. Y eso aplica no solamente al presidente, sino que a sus ministros y a su grupo más cercano de confianza. Y eso es lo que genera finalmente una falta de credibilidad en el ataque, en la manera de enfrentar este grave problema que tenemos de seguridad. Porque hay, en definitiva, falta de liderazgo, creo yo. Y eso no se borra de un día para otro. ¿De liderazgo o de respaldo? Ambos, porque Andrés se refería al lamentable hecho de malversación de fondos públicos por parte de ciertos estamentos de Carabineros. Pero Carabineros es una institución, pero son 60.000 uniformados, probablemente estamos yéndonos a la baja, esa es la última cifra. Un poco más de 50.000. El comisario de Puerto Varas, cuando fue el Paco Gate, no tenía dinero para pagar la calefacción en los destacamentos de frontera. Pero y sin embargo se estaba malversando, no sé cuánto es la cifra, 30.000 millones de pesos
una brutalidad, un número gigante que no Entonces, se condice con la realidad. Desprestigió a Carabineros, sin duda. Pero yo creo que fue una cuña muy buena política en el momento, en el contexto que vivíamos, Andrés, porque esos mismos funcionarios no se le aplica, por ejemplo, la reforma de las 40 horas. Llevan más de 14 años sin reajuste remuneracional. Entonces, ¿por qué se ve ese lado del vaso y no se ve el otro? O sea, se reajustan las remuneraciones con el reajuste del sector público. Esa es la gran diferencia de un debate legislativo que el debate que debiéramos tener en el Consejo Constitucional, que es una mirada mucho más amplia. Y eso es lo que espera el país. Y cuando no se genera ese tipo de debate, se decepciona a la ciudadanía y por eso tenemos tanta desafección. Vamos, de hecho, al debate constitucional. Pero quiero decir una cosa en respuesta a Patricia. Estamos de acuerdo en lo que hay que hacer, pero cuando nos ponemos de acuerdo en lo que hay que hacer, se acusa a algunos por su pasado. Si nos empezamos a acusar el pasado, tal vez ninguno de nosotros quedaría bien parado. Todos en el pasado hemos tenido juicios sobre la realidad diferente. Algunos... ¿Para qué volver sobre el pasado? Comparto que equivocarse es parte de la trayectoria. Hablemos de lo que hay que hacer en el país en materia de seguridad y en materia constitucional. Y en materia también constitucional y hartos temas, porque decía medio ambiente, educación, son temas pendientes, temas políticos también. Pero hay un asunto que me gustaría preguntarle. ¿Usted votó? Apruebo, me imagino. Sí. En base a esa votación, ¿qué rescataría del proceso anterior? ¿O no rescataría nada? ¿Pero usted votó convencido del texto o pensaba que también había que hacer modificaciones? No, yo inclusive en la Democracia Cristiana, que es el partido en el cual milito, yo presenté un documento con una serie de aspectos que era, en mi opinión, fundamental modificar en el proyecto. Pero creía que el país avanzaría más en tener un buen orden constitucional si se aprobaba para hacer esas modificaciones que si se rechazaba, que significaba volver a partir de cero. Algunas de las cosas que yo rescato del marco constitucional rechazado es la paridad. ¿Ya? La paridad a mí me parece un avance fundamental y lo echo mucho de menos en el borrador de... Que no se nombra. Que no se nombra, por eso. Lo echo mucho de menos en el borrador de el comité de expertos. ¿Votó rechazo usted, Patricia? Voté rechazo y además fui cofundador y vocera de un movimiento que se llamó Gente del Sur, y una vez que tuvimos el borrador, porque esto no fue a priori, sino que uno tiene que hacer sus habilidades de comprensión lectora, me formé la convicción de que era una mala propuesta. ¿Y nada que se pueda rescatar de ese texto? Por supuesto. Precisamente porque no tenemos que repetir los errores del pasado. Si uno no rescatara, serían los mismos errores de refundar y hoja en blanco. Y uno tiene que rescatar, tal vez por contraposición, lo que se puede hacer ahora. Rescato la diversidad. El Chile moderno, el Chile de hoy estaba representado en esa diversidad. Desgraciadamente con banderas identitarias que no se escuchaban unos a otros y que definitivamente cancelaron a un sector completo. Pero estaba representada esa diversidad. Eso lo rescato. También las iniciativas populares de norma y la posibilidad de que la democracia y la participación de los ciudadanos va más allá de los 4 años, con un montón de instancias que ahora se están recogiendo también. Vamos a revisar también algunas de las modificaciones que está proponiendo el comité de expertos, pero antes de eso me gustaría también abordar un asunto que dice que trasunta finalmente toda la discusión y que va a ser la gran batalla probablemente del Consejo Constitucional, y tiene que ver con el famoso Estado Social de Derecho y el Estado subsidiario. Ya hemos hablado un poquito aquí, bueno, con respecto al rol de los privados, por ejemplo, la construcción de cárceles. ¿Tiene complejo, Andrés Palma, usted con la participación de un Estado mixto, pese a que el Estado Social de Derecho ya está consagrado en las 12 bases constitucionales de este proceso? Pero, ¿cómo ve la participación de los privados en términos, por ejemplo, de pensiones, en términos de salud, en términos de también satisfacer demandas de la ciudadanía que el Estado, generalmente por temas presupuestarios, no lo puede hacer? A ver, es que son dos temas distintos, el tema presupuestario y el tema de la definición de mercantilizar los derechos sociales. ¿Ya? O sea, cuando se mercantiliza la educación, el mercado no es capaz de resolver el problema de la educación de calidad para todos. Cuando se mercantiliza la salud, el mercado no es capaz de resolver una salud de calidad y a tiempo para todos. Cuando se mercantiliza las pensiones, el mercado no es capaz de otorgar pensiones sustantivas para todos los que deben entregar recibir las pensiones. Pero el Estado es el que regula finalmente eso, ¿no? Sí, pero cuando tú le entregas al mercado el resolver eso, no se resuelve. Y por eso, en esa lógica del Estado subsidiario,
el Estado subsidiario del mercado es contrario al principio de subsidiariedad con el cual se ha construido el Estado social y democrático de derecho en Europa, por ejemplo, y que proclama la doctrina católica, en que la comunidad debe estar en primer lugar resolviendo los problemas, y si no los logra resolver debe acudir al Estado. Pero no es el mercado, es la comunidad, son dos entes distintos. Perfecto. Patricia, ¿cuál es su postura frente a este tema? Mira, Titi, yo creo que finalmente los derechos sociales son un compromiso para que todos los ciudadanos de este país, sin origen, sin fijarse en la raza, color, puedan desarrollar su proyecto vital. Y en ese sentido, para mí es esencial la colaboración público-privada, porque finalmente el Estado Social de Derecho es una obligación de resultado, pero no de medios. Entonces, ¿quién provee los medios? Es la discusión que vamos a tener en el Consejo Constitucional. Y ahí el mayor ejemplo, más gráfico para quienes nos están escuchando y oyendo el día de hoy, dice relación con la actitud del presidente Boric enfrentado a los incendios en la zona sur. Él a quien invita a participar, cuando ya se ve sobrepasado el Estado, invita a los gremios a colaborar. Eso refleja, en definitiva, que el Estado no puede hacerlo todo solo. Se dice también que uno de los mejores experimentos de demostración de que ambos estados sí pueden coexistir es en el tema de la vacunación, en plena pandemia, ¿no? Cuando se articuló el mundo privado con el público, pero con la supervisión del Estado. O sea, el Estado definió que tenía que ponerse todo en orden a un objetivo común. Exacto. Eso no lo puede hacer el mercado. El mercado hubiera dicho, el que tiene plata para la vacuna se vacuna, y el que no tiene plata para la vacuna no se vacuna. El Estado actuó bien en ese caso. El presidente Piñera actuó bien comprando las vacunas cuando todavía estaban en un momento de experimentación para poder vacunar a todo el país. Pero fue el Estado. Eso no lo puede hacer el mercado. Y esto es distinto, totalmente distinto a decir, es que porque uno cree que el Estado debe articular estas políticas sociales, el sector privado debe estar ausente. En educación el sector privado puede estar perfectamente presente, pero el ente rector que debe garantizar la educación de calidad para todos y para todas, tiene que ser el Estado, no puede ser el mercado. A ver, ambos han trabajado en temas de educación y me parece relevante también hacerle preguntas sobre este tema, sobre lo que ya se ha escrito por lo menos por parte de los expertos. A ver, ahí se habla ya de los mínimos comunes, como se dice, y de un acuerdo robusto. Ahora, en base a este acuerdo robusto se establece el derecho preferente de las familias a elegir la educación de sus hijos. Y es deber del Estado, de la sociedad, dar protección a las familias. ¿Qué le parece ese principio, Andrés? Pero lo hemos construido en la Ley de Inclusión Escolar. Exactamente fue reforzar ese principio en lugar de que fueran los establecimientos los que definieran quiénes entraban a los establecimientos. Que sean las familias las que decidan a dónde quieren ir sus hijos. Ese es como un principio rector, a mí me parece fundamental, que no está plenamente presente hoy día en la actual Constitución. Porque en la actual Constitución el recurso de protección está para quien quiera crear un establecimiento educacional, pero no está para el derecho a la educación. El derecho a la educación está expresamente excluido del recurso de protección. Patricia, ¿a usted qué le parece este principio? Bueno, el sector que usted representa o con que usted se siente más identificada celebra como un triunfo. O sea, yo comparto ese principio, pero hay que decir claramente que en la propuesta anterior, mira, aquí aparece la importancia de que no es inocente la manera en que se escriben las normas. Y prueba de eso es el borrador anterior que expresaba el derecho a los padres, el derecho preferente de los padres, pero por otra parte no consagraba constitucionalmente la posibilidad de organizar, mantener y desarrollar proyectos educativos. Porque, y lo dicen los pactos internacionales y tratados a los cuales Chile adscribe, el padre, la madre, el apoderado, el tutor, tiene que poder elegir, pero entre distintos proyectos, públicos o privados. Pero si solamente se pone el acento en el público, que por supuesto, ¿quién no podría compartir que hay que fortalecer la educación pública de calidad, que es la que está en más precaria situación? Pero si eso no va de la mano del fortalecimiento y el reconocimiento a proyectos educativos particulares y privados con toda la diversidad que eso puede representar, es letra muerta la posibilidad de los padres de elegir. Hay un tema también que me gustaría preguntarle sobre lo que implica también el reordenamiento del Congreso, de la presencia de partidos políticos. Mucho está en cuestión este umbral del 5% que deben obtener los partidos a nivel nacional para tener un escaño en el Parlamento. Lo que buscan es ordenar básicamente el Congreso, donde hay 21 partidos y 2 en formación. Andrés, usted fue parlamentario. ¿Qué le parece esta norma?
Me parece absolutamente necesaria. Aunque mi partido Sí, pues. hubiera quedado fuera si se hubiera aplicado, mi partido hubiera quedado fuera y yo hubiera votado igual porque la norma existiera. ¿Usted cree que el umbral de 5% es muy alto? Porque puede que después, cuando ya entre el debate con los consejeros, ese umbral lo puedan terminar bajando un poquito. A ver, el umbral del 3% es muy bajo. El del 5% existe en muchos países, no me parece alto. Ya, pero no puedo decir, oye, este es el umbral correcto, un 5%, un 4%, el 3% me parece bajo. El 3% permite que entren muchas fuerzas políticas y el problema no es que entren las fuerzas políticas. Si hay un error en la norma actual, que es que si no alcanza el porcentaje se disuelve. No es que se tengan que disolver las fuerzas políticas. Si alguien puede sacar el 0,5% de los votos en una oportunidad, pero a la elección siguiente puede sacar el 25%. Pero sí buscar Pero alianza. lo que sí es que al Congreso no entren todas las fuerzas políticas que impiden alcanzar acuerdos, impiden converger, porque si ocurre permanentemente lo que ocurrió para la reforma tributaria, que 3 parlamentarias se salen de la sala y dejan caer el proyecto, y tenemos 25 grupos de 3, entonces la inestabilidad es muy grande. Sí, claro, se hace ingobernable, creo usted, Patricia, ¿está de acuerdo con esta norma? Son 7 partidos los que podrían quedar fuera del Congreso, entre ellos, por ejemplo, la ADC, como dice Andrés Palma, y también Evópolis. Comparto, para que vea que compartimos algunas ideas, comparto con Andrés esta idea, tal vez si la ADC hubiese estado por el rechazo, a lo mejor estaría sobre el 5%. A lo mejor no se hubiese ido tanta gente del partido. Puede ser una tesis a desarrollar. ¿Qué le parece eso que parlamentarios que hayan sido electos por partido finalmente pierdan su escaño si es que renuncian? Por ejemplo, Matías Walker, Jimena Rincón. También me parece, independiente del caso de ellos dos, a mí me parece, siempre he sido partidario desde cuando estuve en el Congreso, que debía haber una norma, porque uno es electo por un partido, no es electo, y es importante que se sea electo por un partido, porque si todos somos independientes, entonces no hay posibilidad de trabajo conjunto, de alcanzar acuerdos. En cambio, cuando uno es electo por un partido, las personas que votan saben por qué está votando, porque esa persona se identifica con un partido y sabe qué va a hacer en el caso de llegar al Parlamento. Entonces a mí me parece fundamental. Si a mí me dan a escoger un sistema electoral, yo escojo el sistema electoral alemán. Porque también se habla de que hay que definir el sistema electoral, porque eso también está en cuestión. Por ejemplo, volver al binominal. Puede ser, a ver, al debate y a la discusión de las ideas nadie se puede cerrar. Yo creo que tenemos que meter todo, estar abiertos a eso. Y quienes hemos seguido el proceso constituyente en general, sabemos que una de las grandes reformas pendientes es al sistema político y al sistema electoral por defecto. Porque finalmente, ¿por qué es importante para quienes nos están escuchando? Porque pueden decir, ¿qué es esto del sistema electoral? ¿Por qué importa? Importa porque significan soluciones más oportunas a los problemas de los ciudadanos. Y si hoy día tenemos 39, Andrés, parlamentarios independientes, más 21 partidos, francamente es muy difícil. Para que el que esté en la moneda o la que esté en la moneda con este Parlamento es muy difícil gobernar y llegar a alianza, es muy difícil para el presidente Boric gobernar hoy día. Y para los anteriores, convengamos. Y también para el presidente Piñera 1, para la presidenta Bachelet 2, para el presidente Piñera 2 y para el presidente Boric 1. Todos han tenido gobiernos de minoría en el Parlamento y es extremadamente difícil no solo gobernar, sino que el país progrese en esas circunstancias. Les tengo que hacer un ejercicio, nos quedan 2 minutos de programa, pero este es un ejercicio que surgió en el debate anterior y es bien atractivo. A ver, vamos a partir con Patricia. Si usted tuviera que definir 3 conceptos que tienen que estar dentro de la nueva Constitución, aunque no le gustan del todo, pero tiene que quedarse con uno. Paridad, escaños reservados, plurinacional. ¿Con cuál se queda? Paridad, sin lugar a dudas. ¿Paridad? Absolutamente. ¿Andrés? Paridad. Intuyo que es paridad porque había dicho que era lo que quedaba pendiente. Sí, claro. Bueno, con esa definición, que no fue tan difícil en este caso porque en el debate anterior hubo ahí que los otros candidatos. Los otros son de las razones por las cuales se rechazó. O sea, plurinacionalidad yo creo que está superado.
Perfecto. Yo pensé que nos iba a preguntar por descentralización, por participación. Me encantaría poder preguntarle de esos temas, pero se nos acabó el tiempo en este debate. Aquí en Tú Decides, entre 13 en vivo. Porque eso está ausente también en el proyecto. Está ausente como otras cosas, pero ahora, han dicho los expertos, una vez aprobadas las normas en general, comienzan a meterle manos un poquito más, con más Es fineza. un anteproyecto. Vamos Es un a anteproyecto lo que hace la comisión. Vamos el resto tiene que hacerlo el Vamos a tener Consejo. harto trabajo los que seamos electos. Absolutamente. Bueno, les deseo suerte, Andrés Palma, Patricia Sanzá. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este debate, el séptimo, y calentando motores para un proceso que es el 7 de mayo. Sabemos que todavía la ciudadanía no está del todo muy conectada con esto, pero es nuestra obligación, por supuesto, llevar las voces de todos los candidatos para que tú puedas decidir. Muchas gracias por haber estado con nosotros. En la región metropolitana B8. Diga. E19 en la región de los lagos. Tenemos que dar ese permiso entonces arriba para los candidatos para que puedan hacer su propaganda. Muchas gracias por haber estado con nosotros. La invitación es que sigan en compañía de T13 en vivo. Que estén bien.